Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la línea del tronco. Tal vez algunos de ustedes han escuchado este término en algunos lugares, en algunas exposiciones de árboles, a lo mejor en algún taller, pero muy pocas veces les aclaran lo que es la línea del tronco. En esta ocasión voy a platicarles de qué se trata la línea del tronco y vamos a tratar de encontrar la línea en algunos árboles. Muy bien, en este caso estamos hablando de un árbol que muchos conocen, es un Brazilian Rain Tree, el original, es el que hace las maderas tabulares, las maderas planas. En este caso tenemos una especie joven de Brazilian Rain Tree, el cual si lo observamos por debajo, vemos que bueno, la ramificación todavía es muy primaria, pero ya lleva, digamos, un avance, ¿no? Tenemos una base que apenas está formando lo que son las raíces fuertes en la parte baja, por eso todavía la tengo cubierta. Entonces, cuando nosotros tratamos de encontrar la línea del tronco en un árbol, lo primero que tenemos que hacer es descubrir el nevari. En este caso, con este árbol, como es un árbol joven que apenas está en proceso de vigorización de raíces, no lo voy a hacer. Solo lo voy a usar de ejemplo para que ustedes puedan ver de lo que me refiero cuando hablo de la línea del tronco, ¿no? En este caso, si lo vemos de frente, es un árbol que pues tiene mucho movimiento en la cuestión de las ramas, ¿verdad? Si lo vemos por un costado, pues se ve todavía plano. Si lo vemos por este otro lado, igual notamos que pues no tiene mucha gracia. Si lo vemos por este otro lado, vemos que igual se ve plano, ¿no? Entonces vamos a tomar como frente la parte que a mí más me gusta, que es esta. Entonces, ¿a qué me refiero con la línea del tronco? Veamos, nosotros tenemos aquí nuestra base y nuestro centro de nuestro árbol. Si nosotros tenemos pensado dejar esta posición como la posición definitiva para nuestro árbol, tenemos que ver el movimiento que nos está generando nuestro árbol. En este caso, el tronco comienza con una inclinación hacia la izquierda y regresa hacia la derecha de esta manera. Entonces, vemos aquí un pequeño movimiento, ¿sale? Que nos da una bonita forma, ¿no? Si lo seguimos viendo, analizamos que aquí parte otra línea hacia arriba y después regresa otra vez. Y aquí se empieza a formar lo que es el ápice, ¿no? Tenemos tres bifurcaciones, una trifurcación en la cual vamos a establecer nuestro ápice. Posteriormente tenemos otra rama de este lado, la cual nos hace un poco de balance, ¿no? En la cuestión del peso de nuestro árbol y lo equilibra. Entonces, ¿cuál es la línea del tronco? Es esta línea imaginaria que nos da la pauta para ver el movimiento que se está generando en nuestro tronco. Posiblemente la posición definitiva de este árbol sea esta y tomaremos la rama de la izquierda como la rama de contrapeso, ¿no? Lo estamos viendo así y tenemos una ligera inclinación. De esta manera vemos cómo se marca la línea del tronco desde abajo a la izquierda, luego a la derecha y luego vuelve a retornar a la izquierda. Entonces podría ser que esa sea la posición definitiva de nuestro árbol, tomando en cuenta que la línea del tronco va a generarse de esta manera, hacia aquí y hacia acá arriba. Y esta rama de acá entonces generaría un movimiento hacia acá para hacer un contrapeso. En ese caso, la línea del tronco es esta. Recuerden, el movimiento que se está generando de aquí hacia acá. Ahora, hay un concepto que muchas personas por lo regular confunden, lo que es la línea del tronco y lo que es el eje. Si nosotros vemos nuestro árbol de esta manera, vemos que desde el centro de nuestro árbol, si nosotros trazamos una línea imaginaria que esté perpendicular a nuestro sustrato, va a generarse de esta manera. Entonces nos damos cuenta que no toca con nuestro ápice. Imaginemos la línea de aquí hacia acá y no toca con nuestro ápice. Entonces en algunas directrices del bonsai mencionan que el eje debe de coincidir con el centro de la base de nuestro árbol y nuestro ápice. Entonces, tomando en cuenta esa referencia, si nosotros generamos aquí de manera perpendicular, nos damos cuenta que no logramos tocar nuestro ápice que está de este lado. ¿Qué podemos hacer entonces? Una ligera inclinación hacia el lado izquierdo, y de esta manera, si nosotros trazamos una línea perpendicular del centro de la base hacia arriba, vemos que sí se toca el ápice, y esa es una posición
que nosotros podríamos tomar como referencia para poder trabajar este árbol, ¿no? Son dos conceptos que hay que recordar. Acuérdense, es la línea del tronco y el eje del tronco. En este caso tenemos otro Brazilian Rain Tree, el cual está en proceso de vigorización, está muy brotado, y quiero mostrarles ya de paso algunas de las flores que está generando mi Brazilian, ¿no? Esta es una flor nueva, por acá tiene otra flor nueva, a ver si se logra apreciar ahí está. Son flores de este Brazilian que al entrar la primavera empieza la brotación fuerte, ¿no? Entonces, veamos este árbol. Si nosotros lo analizamos de esta manera, ahorita olvídense de esta parte de las ramas, vamos a analizar el tronco, ¿sí? El tronco es lo que nos interesa. Si nosotros le damos vuelta a nuestro árbol, vamos a notar que no todas las partes del árbol son muy llamativas, ¿sí? Véanlo bien, ustedes pueden elaborar ahí al final de cuentas. Pueden comentar cuál es el mejor frente del árbol o cuál le gustó más. En este caso a mí me gusta este frente del árbol, dado que marca algunos puntos de interés, como por ejemplo este pequeño hueco, esta herida de aquí, nos marca esta hendidura que está en esta parte, nos marca un inicio de raíces y la formación de raíces tabulares por este lado. Entonces esa parte me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este árbol? Acuérdense lo que yo les había dicho. Vamos a ver cuál es la línea del tronco. ¿A qué me refiero? Tiene que empezar en la parte de abajo, obviamente nuestro movimiento desde la base. Vamos a ver el movimiento que se está generando con estas dos ramas, ¿no? Primero tenemos un movimiento un poco recto hacia aquí, continúa un poco recto hacia acá, y posteriormente, si alcanzan a ver, empieza a haber ya un poco de conicidad con esta rama de acá, y esta rama de acá igual lleva un poco de conicidad, se va haciendo más delgada hasta que llegamos acá, ¿no? Entonces, veamos el movimiento que debe de tener este árbol. Como es un árbol que ya está muy, digamos, muy lignificado, muy duro, pues podemos hacerle ya muy poco a nuestro árbol. Entonces vamos a jugar un poco con la cuestión de las inclinaciones, ¿no? Vamos a ver qué inclinación me puede servir un poco más para poder marcar lo que es la línea del tronco. Como tenemos aquí un tronco recto, vamos a tratar de que nuestro ápice, que está en la parte de arriba, quede en cuestión con el eje de la base de nuestro árbol. Para eso voy a ocupar una tina para poder inclinarlo y que quede nuestro eje en forma perpendicular con el ápice de nuestro árbol. Muy bien, aquí vemos una tina, la que estamos utilizando de base para poder inclinar nuestro árbol, y de esta manera nos damos cuenta que la base de nuestro árbol va a quedar en perpendicular a lo que es nuestro ápice, y tenemos ahí el eje. Ahora vamos a ver qué onda con la línea, ¿no? La línea del tronco empieza aquí, y aquí tenemos un movimiento hacia acá, y luego se va a generar otro movimiento hacia acá, lo que nos va a dar la oportunidad de darle cierto dinamismo a nuestro árbol. Posteriormente tenemos que esta línea hacia acá le estamos dando una inclinación, por lo tanto también ya hay un movimiento. Ahora veámonos de manera general. En esta parte de aquí podemos generar una primera rama, posteriormente vamos a generar un follaje de este lado, y en el ápice, al estar de esta forma, ¿sí?, vamos a empezar a generar ramas de este lado y nos va a quedar un árbol formado de esta manera. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar la línea de nuestro tronco, dándole este pequeño movimiento de aquí hacia acá, ¿sí? Esta rama, como ya está muy lignificada, no podemos hacerle tanto, pues por lo que nada más vamos a darle una pequeña inclinación, y recordamos que el eje de nuestro árbol va a quedar en perpendicular a lo que es nuestro ápice, ¿no? Y de esa manera nosotros le estamos dando ya un movimiento más dinámico a nuestro árbol, y estamos tratando también de entender lo que nuestro árbol nos dice. Muchas veces nosotros queremos trabajar nuestro árbol a la manera, como nosotros queremos y con el diseño que nosotros queramos, y la verdad es que a veces no se prestan. Tenemos que tratar de entender el movimiento que ya nos está dando nuestro árbol, ¿sí?, y trabajar con ello. Muchas veces no vamos a poder hacer lo que nosotros queramos, sino lo que el árbol quiera. En este caso tenemos poco movimiento, pero vamos a tratar de aprovecharlo dándole esta pequeña inclinación y trabajándolo de esta manera. Por último tenemos este árbol, es un amarillo, un sucsuk, es originario de Yucatán, y su nombre científico es Difisa cartaginense.
En este caso tenemos un árbol que ya nos está marcando mucho movimiento en la parte de la base de nuestro árbol. Nos genera un movimiento en zigzag de izquierda a derecha, y aquí en esta parte nos vuelve a marcar por acá otro movimiento, ¿no? Nos damos cuenta que esta rama de acá está muerta, la podemos trabajar como una sección de madera muerta, de igual manera la parte que está atrás. Entonces las únicas partes que están vivas son esta parte de aquí, esta parte de acá y todo este espacio que tenemos hacia acá atrás, ¿no? Tenemos que ver la forma de que nosotros podamos trabajar este árbol y darle ese movimiento que ya nos está generando el mismo tronco, y aprovecharlo, ¿no? En este caso nos damos cuenta que empieza el movimiento así, se genera una curva y aquí tenemos ya un movimiento, ¿no? Vamos a poder trabajar esta área, esta copa de aquí, la podemos trabajar como nuestro ápice, y posteriormente tenemos ya unas ramitas generadas acá, ¿no? ¿Qué puedo hacer con este árbol? Bueno, acuérdense, la línea del tronco es esta, ¿sí? Ese movimiento que nos está dando, pero tenemos que trabajar también con nuestro eje. El eje empieza del centro de nuestro árbol y tiene que tocar nuestro ápice. Entonces lo que yo podría hacer era una pequeña inclinación hacia la izquierda, y de esta manera estamos ya generando una armonía, un equilibrio en nuestro árbol. Si se dan cuenta, no lo puedo inclinar un poco más porque la verdad es que se me puede caer, pero la idea es esa, ¿no? Que ustedes generen un movimiento respetando la línea del tronco y la cuestión del eje, y de esa manera nosotros vamos a tratar de ir trabajando nuestros árboles. Esto se hace con árboles que ya están formados y árboles que ya no se les puede hacer mucho más trabajo. Si tú comienzas un árbol desde cero con un plantón, entonces tienes más posibilidades de ir jugando con los movimientos para ponerlos en la forma en la que tú quieres. Pero en este caso que tenemos árboles que ya están formados, árboles que son por lo regular Yamadori, hay que tratar de buscarles esa línea del tronco y sobre todo tratar de encontrarles el eje que nos va a dar ese balance, ese equilibrio en nuestro árbol. Espero que les haya servido este video, y si tienen alguna duda lo comentamos.